Muy buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos. Hermano Héctor, bienvenido. Hermano Octavio, bienvenido. Hermana María Elena, bienvenida. Hermana Priscila, qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes. Muy buenas. Ya te extrañábamos, Priscila. Qué gusto verte Yo nuevamente. también. Qué bueno que te nos unes. Hermanitos, vengo llegando, pero me da gusto saludarlos y verlos sobre todo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Buenas hermano. tardes, Sean Octavio. bienvenidos y muy bendecidos. Gracias. Lenita, Priscila, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de dar comienzo, no sé si alguien guste ofrecer una oración antes de iniciar con esta reunión. Bueno, si me lo Yo, permiten, adelante, Héctor, por favor. amado Padre, te damos muchísimas gracias por este espacio que nos das, por este conocimiento que tú día a día nos estás brindando, porque es una bendición para nosotros crecer en ese conocimiento que fue siendo un misterio y hoy en día nos estás develando todas las cosas. Te doy muchísimas gracias, Padre, porque has tenido esa misericordia con nosotros, con tus hijos. Gracias por cada uno de los que está aquí reunidos, Señor. Gracias por los que no están, que toques su corazón para que sigan adquiriendo el conocimiento, y por los que están aquí reunidos hoy, un gran abrazo, una gran bendición, y me alegra. Usted no se imaginan lo que me gozo cuando puedo estar en las reuniones, porque mi trabajo para mí es un poco complicado, Señor, y te doy gracias por él y te doy gracias por estar aquí reunido. Gracias por don Arturo, Señor, por su vida. Dedica su tiempo para nosotros, por favor. Bendícele su quehacer y multiplícale su tiempo para que nos siga instruyendo. Amado Padre, te damos muchísimas gracias. Abre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y permítenos que hoy aprendamos muchísimo más. Te amo, Padre. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias por tu bella oración, hermano. Gracias, gracias. Gracias por pedir por Yo no las nosotros y un cocino muy servidor. suave, Gonza. Bueno, Las Hermanito, verduras. a tus órdenes, hermano. en esa oración se ven los frutos del Espíritu, hermano. Ah, Muy sí, bonita oración. sin duda. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, ahora sí, entrando en materia, les quiero comentar, estoy muy contento, realmente estoy muy feliz porque este es uno de los documentos que he disfrutado realmente prepararlo. Eh, Traje cosas fuera de lo que enseña el libro de Urantia para complementar ese conocimiento con el libro de Urantia. Espero que les guste. Espero que lo podamos acabar porque sí es muy extenso el documento. Si no, pues lo vamos a continuar para la próxima reunión. Pero sin embargo, va a ser un documento pues realmente me gusta porque cuando lleva mucha información adicional, complementa lo que hemos visto con el libro Durantia, ¿no? Algo que nos invita siempre el libro Durantia, pues es no nomás quedarnos con todo el conocimiento del libro Durantia, sino también con el conocimiento humano, ¿no? Que puede complementar eslabones que luego no podemos comprender en el libro y los podemos comprender por medio de pues esa perspicacia cósmica que nos amplía el conocimiento, el buscar la verdad. O sea, acuérdense que nosotros somos buscadores de la verdad y cuando la vemos y la encontramos, nos llenamos de júbilo y gracia por obtener tales bendiciones de obtener ese conocimiento divino. Bueno, entonces, hoy nos toca el documento 162 en la fiesta de los tabernáculos. Como verán, pues son 9 documentos relativamente medianos a largos y todavía la información que les agregué y les tengo una sorpresa, conforme vayamos avanzando lo vamos a ver, pues se amplía bastante, bastante más el documento. Bueno, como siempre, si ustedes desean ayudarme con la lectura, solamente tienen que levantar la mano y con mucho gusto les cedo la lectura para que puedan ayudarnos. Bueno, ok. Vamos a dar inicio con el numeral 0 en la fiesta de los tabernáculos. Bueno, cuando Con Jesús mucho, partió. Ay, gracias, con, Priscila. perdón, con mucho gusto. Ah, si Con mucho gustas, gusto. te dejo este numeral. Perfecto. ¿Te A mí parece? también me puede dejar un número, don Te don dejo Arturo. el siguiente, Héctor, con todo gusto.
Perfecto. El numeral Perfecto. 1 se los dejaría. En la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús partió hacia Jerusalén con los 10 apóstoles, decidió pasar a través de Samaria porque era el camino más corto. En consecuencia, se dirigieron por la costa oriental del lago y entraron en la frontera de Samaria a través de Estópolis. Al anochecer, Jesús envió a Felipe y Mateo a un pueblo situado en las pendientes orientales del monte Gilboa para asegurar el alojamiento del grupo. Pero sucedió que aquellos aldeanos tenían grandes perjuicios contra los judíos, más grandes aún que la mayoría de los samaritanos, y estos sentimientos se encontraban exaltados en aquel preciso momento, ya que muchos judíos se dirigían a la fiesta de los tabernáculos. Esta gente sabía muy pocas cosas sobre Jesús y se negaron a alojarlo porque él y sus asociados eran judíos. Cuando Mateo y Felipe manifestaron su indignación e informaron a estos samaritanos de que estaban rechazando hospedar al Santo de Israel, los enfurecidos aldeanos los echaron a palos y pedradas de su pequeña ciudad. Felipe y Mateo regresaron con sus compañeros y les contaron cómo había sido echado del pueblo. Entonces, Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, te rogamos que nos des permiso para pedir que caiga fuego del cielo y destruya a estos samaritanos insolentes e impertinentes. Cuando Jesús escuchó esas palabras de venganza, se volvió hacia los hijos de Zebedeo y les reprendió con severidad. No sabéis el tipo de actitud que estáis manifestando. La venganza no tiene cabida en el reino de los cielos. En lugar de discutir, vamos hacia el pueblecito que se encuentra cerca del vado del Jordán, y así, a causa de sus perjuicios sectarios, estos samaritanos se privaron del honor de ofrecer su hospitalidad al Hijo Creador de un universo. Jesús y los 10 se detuvieron para pasar la noche en el pueblo cercano al vado del Jordán. A primeras horas del día siguiente, atravesaron el río y continuaron su camino hacia Jerusalén por la carretera al este. Final de la tarde del Bien. miércoles, Tomás y Natanael, que se habían retrasado a causa de sus conversaciones con Rodán, llegaron el viernes. Jesús y los 12 permanecieron en las cercanías de Jerusalén hasta el final del mes siguiente, octubre, aproximadamente 4 semanas y media. El mismo Jesús solo entró en la ciudad unas pocas veces, y estas breves vistas tuvieron lugar los días de la fiesta de los tabernáculos. Una gran mes de octubre lo pasó en Belén con Amnet y sus asociados. Y dejo de compartir por si quieren comentar algo. Muchas gracias, amada Priscila. Bueno, antes de continuar, perdón, les comparto lo siguiente. Este es como referencia a lo que nos dan en el documento 0, en el numeral 0. Aquí les traigo este pequeño mapita que precisamente es para que ustedes ubiquen dónde se encontraba Jesús y a dónde se dirigía. Recordemos que Jesús se encontraba por el documento anterior y que había llegado a reunirse con los evangelistas y los apóstoles en el parque de Magadán. Si recuerdan el parque de Magadán, pues está acá arriba, donde está el mar de Galilea. Y de ahí toman el viaje, llegando por esta ruta, pasando por Excitópolis. Exitópolis, perdón, gracias, Priscila, llegando a lo que es Samaria. Y aquí en Samaria es donde los dos apóstoles pues son realmente echados por los samaritanos. Para aquellos que no saben, pues los samaritanos no eran personas realmente muy amables en aquella época, a diferencia de que ahora, por ejemplo, en el caso de México, no sé en otros países, pero en el caso de México, dicen que hay que ser buen samaritano, los tomamos como gente que realmente es noble y buena, ¿no? Pero en aquella época era totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, como ven, echan a estos dos apóstoles apedreadas y definitivamente, pues no reciben a Jesús, como lo menciona el documento.
Y bueno, algo importante que nos hace hincapié el documento aquí es que precisamente Jesús regaña a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, porque querían eh, quemar a estos samaritanos, ¿no? Por los milagros que ha hecho Jesús, ahora le estaban pidiendo, imagínense, le estaban pidiendo que los quemaran, ¿no? Eh, y se supone que ya a estas alturas del partido ellos saben que no pueden impartir justicia si es algo que ha enseñado Jesús, que ni el mismo Jesús imparte esa justicia, porque ellos quieren impartirla, ¿no? Y si Jesús comprendía realmente a estos hermanos que no sabían ni quién era, ni por qué quería pedir alojamiento, pues comprendía que no, posiblemente no los iban a recibir, ¿no? Pero el hecho de ya odiarlos y desear su destrucción, pues es definitivamente algo inconcebible, ¿no? Por lo que están predicando. Y aquí no lo hace saber. ¿No sabéis el tipo de actitud que estás manifestando? La venganza no tiene cabida en el reino de los cielos. Fíjense, no tiene cabida en el reino de los cielos. Bueno, eso ya creo que lo hemos visto muy bien, es muy claro, pero lo que a mí me sorprende es que ya prácticamente los últimos meses de vida de Jesús, cómo estos apóstoles todavía caen en esas, cómo se, falta de dominio de su ser, esa falta de dominio de su yo, de su temperamento, de su carácter, que todavía quieren responder con violencia, pues con violencia, ¿no? Y acuérdense que Jesús nos enseñó la regla de oro que lo que queráis que te hagan, bueno, bien a ti, pues hay que hacérselo a los demás, ¿no? De cierta manera esa es la ley, ¿no? De oro que Jesús, pero pues aquí parece ser que no queda claro. Bueno, ese es el recorrido del numeral 1. No sé si alguien tiene algún comentario más que hablar, porque realmente se viene lo bueno. Bueno, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Alfonso. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes, hermano. Bueno, Buenas tardes. ok. Entonces, continuemos. Hermano Héctor, tienes la palabra. Los peligros de la visita a Jerusalén. Mucho antes de que huyeran a Galilea, los seguidores de Jesús le habían suplicado que fuera a Jerusalén para proclamar el Evangelio del Reino, a fin de que su mensaje tuviera el prestigio de haber sido predicado en el centro de la cultura y de la educación judías. Pero ahora que había venido, de hecho, a Jerusalén para enseñar, temían por su vida, sabiendo que el Sanedrín había intentado llevar a Jesús a Jerusalén para juzgarlo. Y al recordar las recientes declaraciones reiteradas del maestro de que debía someterse a la muerte, los apóstoles se habían quedado literalmente pasmados ante su repentina decisión de asistir a la fiesta de los tabernáculos. A todas sus súplicas anteriores para que fuera a Jerusalén, Jesús había contestado: aún no ha llegado la hora. Ahora, ante las protestas de temor, se limitaba a responder, pero ya ha llegado, se limitaba a responder, pero ya ha llegado la hora. Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús entró audazmente en Jerusalén en varias ocasiones y enseñó públicamente en el templo. Hizo esto a pesar de los esfuerzos de sus apóstoles por disuadirlo. Aunque le habían insistido durante mucho tiempo para que proclamara su mensaje en Jerusalén, ahora temían verlo entrar en la ciudad en estos momentos, porque sabían muy bien que los escribas y los fariseos estaban decididos a llevarlo a la muerte. La audaz aparición de Jesús en Jerusalén confundió más que nunca a sus seguidores. Muchos discípulos suyos e incluso el apóstol Judas Iscariote se habían atrevido a pensar que Jesús había huido precipitadamente a Fenicia porque tenía miedo de los dirigentes judíos y de los dirigentes
judíos no comprendían el significado de los desplazamientos del maestro. Su presencia en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, incluso en contra de los consejos de sus seguidores, bastó para poner fin definitivamente a todos los rumores sobre su miedo y su cobardía. Durante la fiesta de los tabernáculos, miles de creyentes de todas partes del imperio romano vieron a Jesús y le oyeron enseñar, y muchos de ellos fueron incluso hasta Betania para conversar con él sobre el progreso del reino en sus regiones nativas. Había muchas razones para que Jesús pudiera predicar públicamente en los patios del templo durante los días de la fiesta. La razón principal era el miedo que se había adueñado de los oficiales del Sanedrín a consecuencia de la secreta división de sentimientos que habían producido en sus propias filas. Era un hecho de que muchos miembros del Sanedrín creían secretamente en Jesús o bien estaban decididamente en contra de que se le arrestara durante la fiesta. Tantísimos visitantes estaban presentes en Jerusalén, cuando tantísimos visitantes estaban presentes en Jerusalén, muchos de los cuales creían en él o al menos simpatizaban con el movimiento espiritual que patrocinaba. Los esfuerzos de Abner y de sus compañeros a través de Judea también habían contribuido mucho a consolidar un sentimiento favorable hacia el reino, de tal manera que los enemigos de Jesús no se atrevían a manifestar demasiado abiertamente su oposición. Esta fue una de las razones por las que Jesús pudo visitar públicamente Jerusalén y salir de allí con vida. 1 o 2 meses antes le hubieran dado muerte con toda seguridad. El atrevimiento audaz de Jesús de aparecer públicamente en Jerusalén intimidó a sus enemigos. No estaban preparados para un desafío tan atrevido durante este mes. El Sanedrín hizo débiles tentativas por arrestar al maestro en varias ocasiones, pero estos esfuerzos nunca condujeron a nada. Sus enemigos estaban tan sorprendidos por la inesperada aparición pública de Jesús en Jerusalén que supieron que las autoridades romanas le habían prometido su protección. Como sabían que Felipe, el hermano de Herodes Antipas, era casi un discípulo de Jesús, los miembros del Sanedrín consideraron que Felipe había dado unas promesas para proteger a Jesús de sus enemigos. Antes de que se dieran cuenta de que se habían equivocado al creer que su aparición repentina y audaz en Jerusalén se debía a un acuerdo secreto con los funcionarios romanos, Jesús ya había salido del territorio de su jurisdicción. Solo los 12 apóstoles sabían que Jesús se proponía asistir a la fiesta de los tabernáculos cuando partieron de Magadán. Los otros seguidores del maestro se quedaron muy asombrados cuando apareció en los patios del templo y empezó a enseñar públicamente. Y las autoridades judías se llevaron una sorpresa indescriptible cuando les informaron que estaba enseñando en el templo. Aunque los discípulos de Jesús no esperaban que asistiera a la fiesta, la gran mayoría de los peregrinos que venían de lejos y que habían oído hablar de él, albergaban la esperanza de poder verlo en Jerusalén. Y no quedaron decepcionados, porque enseñó en diversas ocasiones en el pórtico de Salomón y en otras partes de los patios del templo. En realidad, estas enseñanzas fueron la proclamación oficial o solemne de la divinidad de Jesús al pueblo judío o al mundo entero. Las opiniones de las multitudes que escuchaban las enseñanzas del maestro estaban divididas. Unos decían que era un buen hombre, otros que era un profeta, otros que era realmente el Mesías. Otros decían que era un integrante malicioso que desviaba a la gente con sus doctrinas extrañas. Sus enemigos dudaban en acusarlo abiertamente por temor a los creyentes que estaban a su favor,
mientras que sus amigos temían reconocerlo abiertamente por el temor a los dirigentes judíos, sabiendo que el Sanedrín estaba decidido a matarlo. Incluso sus enemigos se maravillaban de su enseñanza, pues sabían que no había sido instruido en las escuelas de los rabinos. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén, sus apóstoles se llenaban de terror. Día tras día se sentían más atemorizados cuando escuchaban sus declaraciones cada vez más audaces sobre la naturaleza de su misión en la tierra. No estaban acostumbrados a escuchar a Jesús hacer unas proclamaciones tan rotundas y unas afirmaciones tan sorprendentes, ni siquiera cuando predicaba entre sus amigos. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Señor. Entonces, excelente numeral, la verdad. Bueno, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Tere. Bienvenida, hermana. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por unirte. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, quiero hacerle la siguiente pregunta para ir razonando un poquito lo que estamos leyendo. Esto pues obviamente no aparece todo en la Biblia. Hay mucho conocimiento perdido sobre lo que pasó. Ya hemos podido aprender que desde un año antes a Jesús ya lo querían matar, ¿no? Desde un año tuvieron infinidad de intentos por parte de los escribas y el Sanedrín de tratarlo de matar. Y incluso Judas Iscariote, que ya lo vimos cuando leímos el documento, cuando precisamente huye de Magadán, porque lo querían aprender, cuando trataba de ver a su familia, no sé si recuerdan esa parte, eh, precisamente como llegaba los seguidores del Sanedrín a arrestarlo para llevárselo a que lo juzgaran en Jerusalén, pues tuvo que huir, porque si no, no iban a poder seguir con su predicación. Bueno, el plan que él tenía, ¿no? Que a nosotros nos puede costar mucho trabajo cómo es que él iba a dirigir su último año de predicación pública. Y acuérdense que en este año estaba revelando el verdadero evangelio de Jesús y que era el reino de los cielos y, y su divinidad, ¿no? Su doble naturaleza, que ya lo hemos visto. Entonces, ahora, después de que muchos de sus seguidores, incluso discípulos, creían que había huido por miedo, e incluso el mismo Judas Iscariote, que en ese documento hizo mención de que él se sentía lastimado porque el maestro no los enfrentaba frente a frente, cara a cara. Había corrido, ¿no? Del Sanedrín y de los escribas. Y ahora resulta que hace una aparición precisamente en Jerusalén, donde precisamente lo querían llevar y juzgar. Imagínense la sorpresa, aquí no lo están mencionando, esa sorpresa de que Jesús se presentara de forma voluntaria y audaz, sin el menor temor, además, ¿no? Pero eso obviamente ni ellos ni nosotros, al menos que profundicemos en esto, vamos a comprender por qué lo hacía, ¿no? Aquí no nos dan una leve idea de por qué lo hizo así, ¿no? También el final del numeral nos menciona que si Jesús hubiera ido a Jerusalén 2 meses antes, sin duda lo hubieran aprendido y de seguro lo hubieran matado si hubiera llegado 2 meses antes. Pero como fue precisamente en la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, eh, para aquellos que no lo saben, pues es de hecho la fiesta más grande, donde reúne a una cantidad estratosférica de judíos. Y es inmensurable la cantidad de gente que hay en esta fiesta de los tabernáculos, que lo vamos a ver más adelante. Eh, si ustedes analizan la estrategia de Jesús, precisamente llegó en el momento adecuado donde no lo iban a tocar, ¿no? Obviamente él sabía la voluntad del Padre y sabía en qué momento actuar y en qué momento no debe de actuar, que eso de cierta manera nos puede confundir si no comprendemos realmente qué es lo que estaba pensando Jesús. Él sabía muy bien en qué momento podría enfrentar a sus adversarios, a sus enemigos, y en qué momento no debía de enfrentarlos. Recordemos que él tenía cierto preconocimiento de los deseos y pensamientos tanto de sus enemigos como de sus seguidores.
¿no? Bueno, mi pregunta también para que no nos perdamos, ya lo hemos visto en otros documentos, pero ¿alguien recuerda qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos o en el Sukkot antes de continuar? Bueno, es para que tengan la referencia. La fiesta de los tabernáculos, bueno, adelante Priscila, si vas a mencionar No, algo. te iba a decir que me gustaría saberlo. Sí, la fiesta del Sukkot, los tabernáculos, es una fiesta que conmemora el éxodo, la salida de entre el yugo egipcio hasta la tierra prometida. Esa es la celebración de los tabernáculos, donde pues obviamente se ponen miles y miles de tiendas alojando a todo el pueblo judío en los 40 años del éxodo, ¿no? Prácticamente es eso y obviamente pues lo celebran con ramas y unas tiendas adornadas con palmas, etcétera, etcétera. Y es una fiesta que dura 7 días, ¿no? Ese es lo que es la fiesta del Sukkot o los tabernáculos. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a continuar o algún comentario más que hacer, pero sí, Hay, vaya, hay, adelante. hay lo que habla de Felipe es porque, si no estoy mal, Zacarías fue el que le dijo que no, que el reino de él era netamente espiritual y no material. Sí fue por eso que los romanos Este, pensaban, que los judíos pensaban que tenía protección romana. bueno, sí, más que nada se lo dijeron a Herodes en esa parte, si no mal recuerdo. Pero los que se unieron a Jesús, ya analizando esa parte, Héctor, en el caso del gobernante de Fenicia, el hermano de Herodes, Felipe, se volvió discípulo de Jesús porque creyó en sus enseñanzas. Realmente no nos muestran aquí en el libro de Urantia cómo es que Felipe se hace discípulo de Jesús, por lo menos yo no lo recuerdo. Este, pero sin embargo nos dicen que él era seguidor de las enseñanzas y se hizo discípulo de Jesús. Es por eso que los escribas y fariseos de Jerusalén eh, le tenían cierto temor a que Jesús fuera protegido por el hermano de Herodes Antipas, ¿no? Felipe. Por eso es que Jesús corría hacia esa parte de la región que gobernaba Felipe, porque ahí estaba de cierta manera protegido, ¿no? Porque sabía que nadie lo iba a A arriesgar. perseguir. Sí, voy a investigar un poquito para ver si puedo aclararte en la siguiente sesión esa pregunta, porque realmente no me acuerdo el por qué se hace discípulo. Sí debe de haber algo, pero no me acuerdo. Ya ves que es mucho conocimiento, realmente hay cosas que se me van. Hay mucho conocimiento que quise traerles aquí. Espero que no se me olvide porque realmente es muchísimo lo que vamos a complementar con este documento y la investigación que yo hice referente a conocimiento humano, ¿no? Este conocimiento que les voy a aportar también no es del libro Durante, sino es conocimiento humano para complementar lo que en aquella época se vivía. Bueno, vamos a continuar, pero te lo busco, hermano. La verdad me lo dejas de tarea, pero definitivamente si aquí en el libro Durante nos están diciendo que Felipe es seguidor y discípulo de las enseñanzas de Jesús, es porque se convirtió en un discípulo de Jesús, definitivamente. Bueno, aquí se viene lo bueno, ¿eh? Ahora sí que yo les diría que pongan mucha atención porque realmente vamos a aprender cosas maravillosas a partir de este numeral 2, realmente sensacionales, cosas que debemos de analizar mucho a profundidad. Bueno, numeral 2, el primer discurso en el templo. La primera tarde que Jesús enseñó en el templo, un número considerable de personas estaban sentadas y escuchando sus palabras describiendo la libertad del nuevo evangelio y la alegría de los que creen en la buena nueva. Cuando un oyente curioso le interrumpió para preguntar, Maestro, ¿cómo puede ser que puedas citar las escrituras y enseñar a la gente con tanta facilidad cuando me dicen que no has sido instruido en la ciencia de los rabinos? Jesús contestó, ningún hombre me ha enseñado las verdades que os proclamo. Esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Si algún hombre desea realmente hacer la voluntad de mi Padre, sabrá con certeza si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mí mismo.
El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero cuando proclamo las palabras del Padre, busco así la gloria de aquel que me ha enviado. Pero antes de intentar entrar en la nueva luz, ¿no deberías seguir más bien la luz que ya poseéis? Moisés os dio la ley, y sin embargo, ¿cuántos de vosotros intentan honradamente satisfacer sus exigencias? Esta ley, Moisés, en esta ley, Moisés os ordena, no matarás. Y a pesar de este mandamiento, algunos de vosotros pretenden matar al Hijo del Hombre. Cuando la multitud escuchó estas palabras, empezaron a discutir entre ellos. Algunos decían que estaba loco, otros que estaba poseído por un demonio, otros decían que este era en verdad, el profeta de Galilea que los escribas y fariseos intentaban matar hacía tiempo. Algunos decían que las autoridades religiosas tenían miedo de molestarlo. Otros pensaban que no le habían echado mano porque se había convertido en creyentes suyos. Después de una discusión prolongada, un miembro de la muchedumbre se adelantó y le preguntó a Jesús, ¿por qué los dirigentes intentan matarte? Y él respondió, los dirigentes pretenden matarme porque les indigna mi enseñanza sobre la buena nueva del reino, un evangelio que libera a los hombres de las pesadas tradiciones de una religión formalista de ceremonias, que esos educadores están decididos a mantener a toda costa. Parti- Practican la circuncisión, de acuerdo a la ley, el día del sábado, pero quieren matarme porque una vez, en un día de sábado, liberé a un hombre que era esclavo de una aflicción. Me siguen durante el sábado para espiarme, pero quieren matarme porque en otra ocasión escogí curar por completo, un día de sábado, a un hombre que estaba gravemente enfermo. Trataban de matarme porque saben muy bien que si creéis honradamente en mi enseñanza y os atrevéis a enseñarla, su sistema de religión tradicional será derrocado, destruido para siempre, y así se quedarán privados de autoridad sobre aquello a lo que han consagrado su vida, puesto que se niegan firmemente a aceptar este evangelio nuevo y más glorioso del reino de Dios. Y ahora, si os lo pido a cada uno de vosotros, no juzguéis por las apariencias exteriores, sino juzgad más bien por el verdadero espíritu de estas enseñanzas. Juzgar con rectitud. Bueno, aquí les traigo nuevamente para recordar qué se refiere a evangelio, ¿no? Recordemos que evangelio es la buena nueva, es un mensaje. Aquí nos dice que proviene del latín evangelium. Esta a su vez procede del griego evangelion, que está compuesta por dos vocablos, que significa bien, y angelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. Bueno, continuando entonces, otro indagador dijo, sí, maestro, buscamos al Mesías, pero sabemos que cuando llegue, su aparición se producirá de manera misteriosa. Sabemos de dónde vienes. Has estado entre tus hermanos desde el principio. El libertador vendrá con poder para restaurar el trono del reino de David. ¿Pretendéis realmente ser el Mesías? Jesús respondió, pretendes conocerme y saber de dónde vengo. Desearía que tus afirmaciones fueran verdaderas, porque entonces sí que encontrarías una vida abundante en este conocimiento. Pero os aseguro que no he venido a vosotros por mí mismo. He sido enviado por el Padre, y aquel que me ha enviado es verdadero y fiel. Cuando os negáis a escucharme, os negáis a recibir aquel que me envía. Si recibís este evangelio, llegaréis a conocer a aquel que me ha enviado. Yo conozco al Padre, porque he venido del Padre para proclamarlo y revelarlo a vosotros. Los agentes de los escribas querían prenderlo, pero le tenían miedo a la multitud porque muchos creían en él. La obra de Jesús desde su bautismo era bien conocida en toda la sociedad judía, y cuando mucha de esta gente refería estas cosas, se decían entre ellos, aunque este instructor sea de Galilea y aunque no satisfaga todas nuestras expectativas del Mesías, nos preguntamos si cuando llegue el libertador hará realmente algo más maravilloso que lo que ha hecho este Jesús de Nazaret. Cuando los fariseos y sus agentes escucharon al pueblo hablar de esta manera, consultaron con sus dirigentes y decidieron
que habían que hacer algo inmediatamente para poner fin a estas apariciones públicas de Jesús en los patios del templo. En general, los dirigentes de, en general, los dirigentes de los judíos estaban dispuestos a evitar un enfrentamiento con Jesús, pues creían que las autoridades romanas le habían prometido la inmunidad. De otra manera, no podían explicar su audacia al venir en este momento a Jerusalén. Pero los funcionarios del Sanedrín no creyeron del todo este rumor. Razonaron con los perdón, razonaron que los gobernantes romanos no harían tal cosa en secreto y sin el conocimiento máximo del órgano gobernante de la nación judía. En consecuencia, Eber, el oficial apropiado de Sanedrín, fue enviado con dos asistentes para arrestar a Jesús. Mientras Eber se abría paso hacia Jesús, el maestro dijo: No tengas miedo a aproximarte a mí. Acércate mientras escuchas mi enseñanza. Sé que has sido enviado para capturarme, pero deberías comprender que el Hijo del Hombre no le sucederá nada hasta que llegue su hora. Tú no estás en contra mía, solo vienes a ejecutar la orden de tus superiores. E incluso esos dirigentes de los judíos creen de verdad que están sirviendo a Dios cuando buscan en secreto mi destrucción. No tengo mala voluntad con ninguno de ustedes. El Padre os ama y por eso anhelo vuestra liberación de la esclavitud del prejuicio y de la oscuridad de la tradición. Os ofrezco la libertad de la vida y el gozo de la salvación. Proclamo el nuevo camino viviente, la liberación del mal y la ruptura de la esclavitud del pecado. He venido para que tengáis vida y la tengáis eternamente. Buscas deshacerte de mí y de mis inquietantes enseñanzas. Si pudieras darte cuenta de que estaré contigo solo un rato, en poco tiempo voy a aquel que me envió a este mundo, y entonces muchos de vosotros me buscaréis diligentemente, pero no descubriréis mi presencia, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero todos los que verdaderamente buscan encontrarme, algún día alcanzarán la vida que conduce a la presencia de mi Padre. Algunos de los que se mofan se dijeron entre ellos: ¿A dónde irá este hombre para que no podamos encontrarlo? ¿Se irá a vivir con los griegos? ¿Se quitará la vida? ¿Qué quiere decir cuando afirma que pronto nos dejará y no podemos ir a donde él va? Bueno, antes de continuar precisamente con el numeral, quiero hacer una reflexión y quiero hacerles precisamente estas preguntas, ¿no? ¿A dónde irá este hombre para que no podamos encontrarlo? ¿Se irá a vivir con los griegos? ¿Se quitará la vida? ¿Qué quiere decir cuando afirma que pronto nos dejará y que no podemos ir a donde él va? Bueno, dejo de compartir para que realmente podamos analizar esta parte porque creo que es muy, muy, muy importante. Esto está tanto en la Biblia como en los escritos antiguos o escritos no canónicos, donde cuando Jesús anunciaba su futura partida, pues nos decía que a donde él iba, nosotros no podíamos ir. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes comprenden por qué decía eso? ¿Por qué decía que a donde él va, nosotros no lo podemos seguir? Por ejemplo, en este caso se lo pregunto también a Octavio, que es uno de los expertos del grupo, porque es alguien que ha leído el libro completo y tiene esas enseñanzas de profundidad. O en el caso de Alfonso, que también tiene años de profundizar en el libro. No sé si ustedes saben por qué decía esas palabras Jesús. ¿Las puede repetir, hermanito, por favor? Sí, ¿por qué decía Jesús que cuando él dejara este mundo no podíamos seguirlos? Ah, bueno, porque él iba a un plano, pues espiritual, y nosotros pues no tenemos esa condición como mortales. Todavía no es nuestro momento. Por eso es el desarrollo espiritual en el transcurso de la vida para poder trascender y de hecho una de sus enseñanzas en este nuevo evangelio era que entendiéramos con plenitud en qué consistía el proceso de la eternidad. Porque si ustedes han estudiado la Biblia antes de Urantia, siempre hablaba de la eternidad y de la eternidad, pero como que quedaba confuso. No había esa claridad que ahora que tiene uno el libro de Urantia,
entiendes a qué se refería con esa actitud y no nada más entiendes el proceso de la eternidad, sino que te da en detalle todo lo que es el plan de progreso evolutivo de los mortales ascendentes como nosotros. Entonces, por eso que Jesús decía eso. Espero haberme explicado. Gracias. Excelente, Octavio. Gracias, ¿no? Lo has explicado de maravilla. Precisamente es lo que quería llegar con ustedes. Bueno, los que no han tenido oportunidad de leer todo el libro de Urantia, el libro de Urantia nos enseña que Jesús es un hijo creador, ¿no? Ese hijo creador es el creador de todo nuestro universo local, ¿no? Eh, y como tal es el gobernante absoluto de este universo. Entonces, cuando Jesús hacía esa referencia, bueno, ahora que ya tenemos esa referencia, ese preconocimiento de saber a dónde va realmente ese hijo creador, pues definitivamente nosotros no podemos seguirlo porque él va a su universo local, en su sede de Nevadón, y nosotros para llegar primero a la presencia de Jesús, de nuestro amado Padre y hermano, nosotros tenemos que pasar pues todos los mundos morontiales, esa vida intermedia entre lo material y lo espiritual. Cuando logremos llegar hasta donde está Jesús, entonces saldremos de ese universo local para entonces ir a rumbo al universo central, ¿no? A ese universo central. Entonces aquí es donde entra la confusión precisamente para los discípulos y los apóstoles de Jesús. Voy a nuevamente a compartir. Es por eso que ellos muy limitadamente, o más bien no lograban comprender por qué decía eso, ¿no? Pero, por ejemplo, nos han enseñado una cosa. Todavía no hemos llegado a esa parte, no me quisiera adelantar mucho, pero, por ejemplo, cuando está Jesús en la cruz junto con el asesino, que ya lo hemos hablado, nos han hecho creer que cuando trascendamos, luego vamos a llegar al paraíso y a la presencia del Padre. O- Hoy sabemos que no es así, sino que tenemos que tenemos un camino muy largo por recorrer y no es que lleguemos inmediatamente, ni siquiera al universo local. O sea, nos falta mucho para llegar incluso con nuestro Padre Jesús, antes de llegar incluso a la presencia del Padre Eterno. Entonces, ese conocimiento, pues cuando Jesús trataba de enseñarlo, no era muy claro para los apóstoles y los judíos, e incluso aquellos que no cuentan con esa información, pues es desconcertante. Precisamente por eso estas preguntas que se hacían todos los que estaban ahí, bueno, incluso si se quitara la vida, pues bueno, podríamos decir, sí sabemos a dónde va, se va al mundo de los muertos, ¿no? Pero no es así tampoco. O sea, es más profundo. Entonces, pero aquí nos deja un mensaje muy clave y lo dice para aquellos que no lograban comprender en aquel momento. Pueden que en aquella época no sabían a qué se estaba refiriendo y por qué no lo iban a encontrar cuando lo trataran de buscar. Pero sí decía lo siguiente, ¿no? Pero todos los que verdaderamente buscan encontrarme, algún día alcanzarán la vida que conduce a la presencia de mi Padre. Este mismo mensaje también se lo dijo al asesino que estaba crucificado junto a él, que le dijo, algún día te garantizo que estarás a la diestra de mi Padre. Algún día. No dijo que después de la muerte estaría a la diestra del Padre. O sea, inmediatamente no es así tampoco. ¿Por qué? Pues, Porque recordemos que el Padre nos pide perfección. Adelante, Alfonso. Adelante. digo, estos, los que estaban escuchándolo, eran creyentes, apenas estaban escuchando el mensaje de él. Pero, o sea, lo que le dijo los apóstoles después, antes de su muerte, dice, tengo que voy al Padre para arreglar las mansiones para ustedes, ¿no? Si no fuera cierto, no se lo... A ellos sí les dijo eso, Ah, sí, porque claro. habían estado con él recibiendo sus enseñanzas, y a los que con los que estaba platicando ahí en ese rato apenas estaban oyendo el mensaje. Entonces sí les dijo, no pueden ir a donde yo voy, pero sí, el que me busca con sinceridad va a llegar un día a hacer esto. O sea, se necesitaba la fe y la búsqueda esa sincera de encontrarlo a él, ¿verdad? Y cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán, o sea, mientras estaba en vida, ¿verdad?
Claro, Cuando dices, cuando buscas el reino con sinceridad, él va a ser en su estado espiritual, o sea, en su valor espiritual. O sea, tuvo ese mensaje para los primeros creyentes, pero también tuvo otro diferente con sus apóstoles. A ellos sí les dijo, voy a preparar las mansiones. O sea, sabían a dónde iban a ir. Y estos todavía no tenían ese conocimiento. Digo, eso es una pequeña eh, deducción que hago yo, ¿verdad? Que es muy diferente a, a alguien que apenas está escuchando, a alguien que ya sabe, que ha estado enfrente con él, siguiendo sus enseñanzas, ¿verdad? exacto, Ese sí. es mi- Concuerdo contigo, Alfonso. De hecho, tienes razón porque así lo hizo. Fue a preparar y a preparar. Acuérdate que también enseñó que Él está aquí no solo para este mundo, sino para muchos mundos de su universo local, ¿no? O sea, el mensaje del Evangelio del Padre no nomás era para nuestro mundo, era para todos los mundos habitados con vida inteligente que Él gobernaba, ¿no? De cierta manera, como hijo creador. Pero bueno, aquellos que no tenían ese conocimiento, pues sí era difícil realmente captar esa enseñanza. ¿Y cuál es el privilegio que nosotros gozamos? ¿Cuál es la libertad que nos ha dado el tener este conocimiento? Pues no tener dudas, saber con exactitud a qué se refería con esos mensajes que muchas veces no lo comprendíamos porque no teníamos este conocimiento previo, si no es gracias al libro durante, que es una nueva Sí, revelación. exactamente. Es una afirmación en nuestro interior que eso es verdad, que eso es lo que nos impulsa, nos lleva, nos hace seguir todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, yo siempre he dicho en mi experiencia que esa certeza es la que te da esa fuerza, ese ímpetu, el seguir adelante. O sea, tú puedes caminar y entablar conversación sabiendo que lo que tú vas a decir tiene sentido, tiene valor. O sea, una seguridad en ti que lo que vas a aportar es algo que tú crees y que estás firmemente ah, seguro de ello, ¿verdad? Es Para mí esa es la experiencia en lo personal, que, pues, por eso la libertad, te sientes libre, te sientes, ah, ah, ¿cómo te diré? Sabes de las presencias divinas alrededor de nosotros, las claro, ¿no? presencias divinas interiores también, y eso nos hace a caminar en libertad. Exacto. Yo lo llamo vivir sin dudas, hermano, porque ya tienes Sí, claro todo eso. Eso es lo que nos da exactamente, vivir sin dudas. exactamente. Muchas gracias, Alfonso, por compartir. Gracias, gracias, hermano. Adelante, Octavio. Además, yo creo, fíjese, yo creo que hay otros dos o tres factores por ahí que también influyen mucho en tanta como duda, ¿no? O que no les haya quedado claro a los apóstoles. Porque mire, la ciencia en ese tiempo no estaba tan avanzada. Entonces ellos no tenían un conocimiento como nosotros tenemos ahora de los astros, de las matemáticas que hay afuera de la atmósfera. Tenemos idea que hay sistemas planetarios, que hay universos, que hay galaxias. Entonces para nosotros ahora es más entendible porque yo me pongo a pensar, en esa época me dicen, voy a otras, ¿qué? A preparar otras moradas. Pues, ¿qué es Son eso, no? Pues si no, denominaciones, sí. no, no sé si a qué se refiere, a otro planeta o algo. Pero también hay algo ahí que a mí me llama mucho la atención. No sé si ustedes lo han analizado. Como que a los apóstoles les faltó perspicacia. Nunca he visto yo un relato donde haya un apóstol que pregunte y que pregunte y que pregunte para que les quede claro. Entonces yo siento que los apóstoles, pues sí fueron buenos hombres, fueron nobles, había de todo. A mí me da mucha ternura el caso de los hermanos que después se fueron a su casa, no recuerdo el apellido de ellos, Este, que cuando se fue Jesús, ellos los hermanos Alfredo, Alfeo. ¿Severo? de los Zebedeos que se regresaron a su casa, ¿no? Porque eran como muy, no sé, muy tiernos, muy tranquilos,
y ellos se regresaron, no No. se quedaron en la obra. Son los No. hermanos Alfeo. ¿Sí? Entonces, creo que a excepción de Tomás, que era el más preguntón y que dudaba y todo, no, ninguno de ellos tuvo perspicacia. Entonces, por eso yo creo que no quedó claro el concepto. Y por la época en que ellos estaban, pues no se les dio más información. Aparte que todo se les explicaba a base de metáforas para que entendieran. Entonces, todo eso influyó. Gracias. Yo pienso que si hubieran tenido un apóstol Schiller, hubieran comprendido más. Perdón, Héctor, ¿cómo decías? ¿Que si tuvieran otro apóstol? No era por molestar a Octavio, que si ellos hubieran tenido un apóstol con el espíritu Schiller, hubieran entendido más. Porque... No, pues sí. No, definitivamente sí. No, yo estoy en tus zapatos, Octavio. Definitivamente en algún momento llegué a pensar lo mismo que tú, como que les faltó algo, pero si nos ponemos en sus zapatos, tú lo dijiste muy bien y muy claro al principio, no había el avance científico, cultural, social, político, matemático para comprender ciertas verdades divinas, ¿no? Por ejemplo, una cosa son las enseñanzas espirituales dentro de nuestro plano material y otra cosa es el conocimiento de la cosmología, de la astronomía, ¿no? Ellos realmente, pues en eso estaban muy limitados. Imagínate si les empiezan a hablar de los 7 superuniversos y el universo central, pues definitivamente no lo van a comprender, porque pues no tienen ni siquiera preconocimiento de ello, apenas estaban descubriendo el sistema planetario, ¿no? O sea, nuestro sistema eh, solar, ¿no? Con nuestros planetas y las lunas de aquí. No podían ni Pero, siquiera saber más allá de eso. pero siempre fue, como se dice, que a cada uno le dio de acuerdo a lo que pudiera comprender o aceptar o entender. O sea, estamos hablando de una época con, ya hemos mencionado todo eso, ¿verdad? Pero lo que no, o sea, Jesús sabía eso, pero lo que, y lo que él también sabía que a lo largo, con el tiempo, este evangelio iba a florecer más adelante, como lo queremos estamos intentándolo hacer ahora, ¿verdad? No, no, como dicen, el evangelio de Jesús va a ser conocido de una manera u otra, así. Pues, o sea, la fe y la esperanza siempre está ahí, aunque en aquel tiempo nuestros hermanos apóstoles no lo comprendieron, no lo entendieron, ¿verdad? Pero no importó, sino que aquí continúa. Es correcto, hermano, definitivamente es correcto lo que mencionas. Yo estoy de acuerdo con eso porque al final de cuentas así nos lo enseña. El plan divino del Padre es perfecto y va a continuar conforme a sus planes. En cuestión de los universos, todo va a continuar conforme al plan establecido, entonces no tenemos tema. Puede que a nivel personal no continúe ese plan, porque acuérdense que nosotros tenemos el libre albedrío de aceptar su verdad, su plan divino, o de rechazarlo, ¿no? Como ya hemos visto, muchos hermanos lo han rechazado, pero son pocos. La mayoría de nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, y eso es lo que va a seguir y va a continuar. Todo es un plan perfectamente diseñado, o sea, nosotros estamos tratando de comprender ese plan, pero sin embargo, dentro de lo que está nuestro discernimiento, este libro nos trajo mucha luz, definitivamente, que es lo que podemos agradecer. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Octavio. Vamos a continuar porque si no se nos alarga el documento. Hay mucho realmente que ver todavía. Y bueno, vamos con el numeral número 3. Si alguien desea ayudarme, con gusto también les cedo palabra por si quieren también continuar leyendo. Numeral Sí, 3. sí, sí, si me dejas, a lo mejor, a ver, me dejas leer un Ah, poquito, con a ver gusto, a ver si me adelante, entienden. por Estoy, favor. estoy, estoy utilizando mi teléfono porque no he podido arreglar mi laptop, ¿ok? Ok. Espero que Ah, puedas la leerlo. mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante. Fue durante esta visita a Jerusalén
cuando Jesús intervino en el caso de cierta mujer de mala reputación que los acusadores de ella y los enemigos del maestro trajeron a su presencia. El relato tergiversado que poseéis de este episodio insinúa que los escribas y fariseos habían llevado a esta mujer ante Jesús y que Jesús los trató de tal manera que daba a entender que estos jefes religiosos de los judíos podían haber sido ellos mismos culpables de inmoralidad. Jesús sabía muy bien que estos escribas y fariseos estaban espiritualmente ciegos y llenos de perjuicios intelectuales a causa de su lealtad a la tradición, pero que había que contarlos entre los hombres más completamente morales de aquella época y de aquella generación. He aquí lo que sucedió en realidad. A primeras horas de la tercera mañana de la fiesta, cuando Jesús se acercaba al templo, se encontró con un grupo de gentes pagados por el Sanedrín que arrastraban con ellos a una mujer. Cuando se acercaron, el portavoz dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida infraganti cometiendo adulterio. Pues bien, la ley de Moisés ordena que una mujer así debe ser lapidada. Según tú, ¿qué se debería hacer con ella? Los enemigos de Jesús planeaban lo siguiente: si apoyaba la ley de Moisés, la cual exigía que los pecadores que confesaban su falta fuera apedrada, lo enredarían en dificultades con los dirigentes romanos, que habían negado a los judíos el derecho de infligir la pena de muerte sin la aprobación de un prohibía apedrear a la mujer. Lo acusarían ante el Sanedrín de elevarse por encima de Moisés y de la ley judía. Y permanecía en silencio, lo acusarían de cobardía. Pero el maestro manejó la situación de tal manera que toda la trama se hizo pedazos por el propio peso de su mezquinidad. Esta mujer, en otra época, bien parecida, era la esposa de un ciudadano inferior de Nazaret, un hombre que le había causado dificultades a Jesús durante toda su juventud. Después de haberse casado con esta mujer, la forzó de la manera más vergonzosa a ganarse la vida, con con los dos comerciando con su cuerpo. Había venido a la fiesta de Jerusalén para que su mujer pudiera prostituir así sus encantos físicos y obtener una ganancia monetaria. Había hecho un pacto con los mercenarios de los dirigentes judíos en su vicio comercializado. Por eso venían con la mujer y sus compañeros de culpa, a fin de que Jesús cayera en una trampa al efectuar alguna declaración que pudiera ser utilizado contra él en el caso de que fuera arrestado. Jesús examinó superficialmente a la multitud y vio al marido que se encontraba detrás de los demás. Sabía el tipo de hombre que era y percibió que era cómplice de esta transacción despreciable. Jesús empezó por caminar alrededor de la multitud para acercarse a donde se encontraba este marido degenerado y escribió unas palabras en la arena que le hicieron marcharse precipitadamente. Luego volvió ante la mujer y volvió a escribir en el suelo para beneficio de sus posibles acusadores. Cuando leyeron sus palabras, también se fueron uno tras otro. Cuando el maestro escribió por tercera vez en la arena, el compañero de infortunio de la mujer se alojó a su vez, de manera que cuando el maestro se incorporó, después de escribir, observó que la mujer estaba sola delante de él. Jesús dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ya no queda nadie para lapidarte. La mujer levantó la mirada y respondió: Nadie, Señor. Jesús dijo entonces: Conozco tu caso y yo tampoco te condeno. Puedes irte en paz. Y esta mujer llamada Hildana abandonó a su perverso marido y se unió a los discípulos del reino. Muchas gracias, Alfonso. Con esto terminamos este numeral 3. Bueno, Ok, qué maravilloso numeral hemos leído. Yo creo que todos los que hemos tenido oportunidad de leer este episodio en la Biblia, precisamente de esa mujer que iba a ser lapidada,
yo les quisiera preguntar, ¿ustedes recuerdan cómo es que lo menciona la Biblia? ¿Cómo es que Jesús ahuyentó a sus acusadores? ¿Recuerdan eso? El que lance la primera piedra, que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Exacto, exacto. Bueno, si se dan cuenta, aquí nos cuentan la verdadera historia de lo que pasó. Obviamente Jesús no mencionó ni una sola palabra. Eso lo escribió en la arena y lo escribió 3 veces. Pero lo sorprendente de esto no es tanto que haya liberado a la mujer, sino cómo liberó a la mujer, ¿no? Y una de las tantas trampas que les pusieron el Sanedrín y los escribas para hacerlo caer, ¿no? Cuando no estaba precisamente en su disertación pública, ¿no? Él iba pasando y encontró a esta mujer y la llevaron ante él precisamente para acusarlo. Y le ponen varias trampas que nos menciona aquí el documento, ¿no? Y quiero hacerles una, resaltar algo que nos dice aquí al principio el documento. A mí me suena mucho lo siguiente, es puro conocimiento lo que nos da sobre las circunstancias, ¿no? Pero aquí no lo dice al principio del documento. En esta parte azul, se las voy a releer. El relato transgiversado que poseéis de este episodio insinúa que los escribas y fariseos habían llevado a esta mujer ante Jesús y que Jesús los trató de tal manera que daba a entender que estos jefes religiosos de los judíos podían haber sido ellos mismos culpables de inmoralidad, ¿no? O sea, el que esté libre de culpa, que aviente la primer piedra. Es esto, precisamente es esto, ¿no? Y aquí abajo, pues nos dejan realmente lo que pasó, ¿no? Entonces, es impresionante, recordemos que Jesús tenía preconocimiento divino sobre esas circunstancias y que él conocía las intenciones de cada persona ahí reunida, ¿no? Y no era nada más realmente un caso que sucedió de pura casualidad y capturaron a esta mujer de casualidad porque la vieron con su compañero de pecado, ¿no? Y por eso se la llevaron para que él, de cierta manera, juzgara a esa mujer, ¿no? Que en teoría así no lo exponen, sino la verdadera intención era que con el marido de esta mujer y los fariseos y los escribas idearon y planearon deliberadamente esta acusación junto con el joven que supuestamente los habían agarrado infraganti, que no fue real, sino fue planeado, simplemente para aprender a Jesús. Y él escribió 3 veces en la arena. No nos dicen exactamente qué palabras usó, pero sí nos dan a entender qué es lo que hizo o qué mensaje le dio. Primero, el mensaje que le da, a mí me suena mucho el mensaje que le da el esposo la primera vez que escribe. Segundo mensaje a todo el pueblo, a los reunidos ahí para que se retiraran, ¿no? Y al último, nuevamente a los escribas que lo estaban acusando, ¿no? Que acusaban a la mujer. Escribió 3 veces. Eso es algo que nosotros internamente debemos dilucidar, ahora sí que analizar qué pudo haber escrito para que haya ahuyentado a su marido como cómplice de este encuentro malicioso. Luego a la gente que pues nada más estaba de mirón, como la gente chismosa, que también los ahuyentó. Bueno, pues ustedes qué hacen aquí, ustedes no tienen ni vela, pero ahí van. Y por último, ¿qué les habrá dicho a los fariseos, ¿no? A los escribas en su último escrito, para que todos realmente se hayan ido, ¿no? 3 veces fue lo que escribió. Puede ser que en alguno de esos 3 mensajes haya habido el mensaje que dice, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Puede ser que sea la segunda vez que escribió en la arena, ¿no? Pero realmente eso es lo que sucedió. Lo demás no lo dejan a nuestra luz, a nuestro propio discernimiento, pero la inteligencia de Jesús y la divinidad, o sea, algo que quiero darles a entender es que un hombre normal no hubiera podido ni siquiera adivinar las verdaderas intenciones que tenían esos escribas. Y
O sea, a una persona normal la hubieran hecho caer con el discernimiento limitado, el conocimiento limitado. O sea, estamos hablando de Jesús, una persona que tiene una naturaleza humana y divina combinadas y que tenía de cierta manera el poder de leer la mente tanto de sus amigos como de sus enemigos, ¿no? Entonces, eso no lo haría cualquier hombre. Definitivamente no lo haría cualquier hombre. Eso a mí me trae mucha luz porque realmente me dice realmente cómo sucedieron las cosas, ¿no? Algo que el libro de Durante nos menciona es que ninguna religión, ninguna, ha tenido un líder espiritual que haya sustento de que hizo cosas milagrosas en poder y gloria. Solamente Jesús. Nada más hay el testimonio. Tenemos muchos líderes religiosos de otras religiones, pero ninguno se le menciona algún milagro atribuido personalmente. Solamente Jesús. Y eso obviamente nos da, para aquellos que pudiéramos dudar de Jesús, o sea, pues ¿qué otro hombre ha hecho lo que este Jesús hace? E incluso en el numeral pasado nos mencionaron, si llegara el verdadero Mesías, si este hombre que no es el Mesías hace cosas maravillosas, ¿qué hará el verdadero Mesías? Así lo decían, ¿no? O sea, imagínense. Y todavía esperaban cosas más maravillosas del famoso Mesías, el libertador. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? Octavio, tienes la mano levantada, adelante. Mi hermanito, yo creo que se quedó levantada, pero Ah, no, no te preocupes. una disculpa, Ah, no la marqué. Adelante, Alfonso. Adelante, adelante. no, yo nomás quisiera agregar un poquito de lo que he estado concluyendo, ¿no? Yo digo que cuando, para eso, o sea, para que nosotros tengamos esa intuición, esa, ah, saber las intenciones de otra persona, las intenciones de la gente, de cualquier situación, el espíritu de verdad nos da esa perspicacia, ese entendimiento. Para mí, yo siento que a veces adivino cosas que personas quieren decir o quieren hablar o quieren hacer, ¿verdad? Pero no me considero nada especial, sino que simplemente que yo digo que es trabajo del el espíritu de verdad, que para eso vino, para llevarnos a la verdad. O sea, yo digo que en cualquier situación, no nada más en la cuestión espiritual, sino que te das cuenta de las intenciones de las personas, de una situación, ¿verdad? Y entonces tratas tú mismo de de usar la sinceridad y la honestidad en tus tratos con los otros. ¿Para qué? Para que ellos mismos se den cuenta que tú no tienes miedo ser sincero y ser honesto, y ellos mismos puedan, tú puedas influenciarlos a utilizar también esos principios, esos valores, el ser honestos, el ser el actuar con sinceridad. Yo digo que es llevarlos ¿cómo le diré? A invitarlos o insinuarles que ellos también, cuando tú hablas con verdad y hablas con sinceridad y te muestras como eres, la gente va a pararse de quererte abusar de ti o de hacerte sentir miedo o culpa o lo que sea. Digo, yo eso lo he tomado como algo personal que para mí eso es una de las misiones del espíritu de verdad, de que te hace que puedas influenciar trayendo una relación, una cuestión verdadera, un relato verdadero, una intención verdadera cuando está en tu trato con tus semejantes. Por eso yo digo que ah, sí, Jesús fue un gran maestro, él tuvo esa intuición, pero a nosotros también podemos llegar poco a poquito a hacer un poquito o parecernos a él un poquito, ¿verdad? Pero digo, para mí eso es lo que, no sé si me estoy explicando, no soy muy bueno para eso, pero quiero
hacerlo, compartirlo con ustedes, que de ese es para eso nos sirve la comunicación y el creer en el Espíritu de verdad. O sea, sentir eso te invita, te instruye a hacer a que utilices eso Así es. en tu trato con las demás personas. Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Sí, definitivamente nos estimula, nos alienta y realmente el tener espíritu, la verdad, es precisamente lo que nos hace reconocer la verdad ante nuestros ojos, sin necesidad de que se nos compruebe, ¿no? Es muy acertado lo que dices. Bueno, antes de continuar, les quiero traer ahora a colación lo siguiente. Les comparto lo siguiente del análisis de este numeral porque quiero que sigamos analizando este numeral porque vale la pena que lo analicemos, ¿no? Bueno, después de lo que acabamos de leer, pues nos dicen, eh, este grupo de hombres que se acercó a Jesús, dice, cuando se acercaron, el portavoz dijo, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante cometiendo adulterio. Pues la ley de Moisés ordena que esta mujer así debe ser lapidada. Según tú, ¿qué deberían hacer con ella? Bueno, ahora haciendo un análisis, un rewind de lo que sucedió, de lo que ya leímos, realmente de las cosas que sucedieron, sabemos que en primera instancia esta mujer, que era casada con, con, con un hombre que la prostituyó, ¿no? No cometió adulterio por su libre voluntad, ¿de acuerdo? La ley de Moisés era muy clara en ese aspecto. Decía que una mujer que cometiera adulterio, porque estaba casada, sería lapidada y muerta a piedras, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ahora que ya sabemos que esa mujer realmente no cometió adulterio porque no lo cometió, o sea, fue forzada, pero en esa ocasión fue un teatro que hicieron para sorprender a Jesús. La ley de Moisés dice que debe ser lapidada y les hago la siguiente pregunta. Bueno, dos preguntas. Primero, ¿realmente la mujer cometió el adulterio o no? Con lo que ya sabemos, ¿no? Y si lo cometió, ¿realmente fue culpa de ella o fue porque el marido la forzó a hacerlo, ¿no? Que es muchas cosas de la gente cuando lee la Biblia, eso no lo sabe. Ellos piensan que realmente fue sorprendida cometiendo adulterio con su amante, pero aquí nos dicen que realmente la mujer fue prostituida, o sea, el marido se convirtió en un proseneta, ¿no? Bueno, eso es para que abran un poquito su mente en ese aspecto. Yo creo que obviamente son circunstancias eh, que nos llevan a abrir nuestro análisis, nuestra perspectiva de cómo fueron las cosas. Y el hecho de que sabemos que hoy en día que si Jesús, él mismo no juzga a sus hijos, pues mucho menos nosotros, ¿no? Acuérdense que el Evangelio nos enseña a ser rectos y sinceros. Eso es parte de la enseñanza de Jesús. Y bueno, y les quiero hacer la siguiente pregunta. La ley de Moisés, ¿cuántos mandamientos tiene? A ver, 600 y pico. estamos cercanos. Para los que no sabían, la ley de Moisés no se conviene nada más de los primeros 10 mandamientos que vienen del monte Sinaí, sino que él, después de esos 10 mandamientos, si analizamos la historia y cómo eran los macabeos, los cananeos de aquella época, es ese pueblo que adoraba a un dios de fuego y terrible y castigador, que es de donde ahí se juntó esa forma de pensamiento de Moisés para poder controlar ese pueblo desviado y que hacía una cantidad de atrocidades tremendas y bueno, cosas de anormales, que la única forma que encontró es decirles, bueno, si no se portan bien, Dios los va a castigar. Y Dios, aparte de estos 10 mandamientos, mandó más mandamientos para que se pongan en cintura. Entonces, Moisés estableció 613 mandamientos. Entonces, les voy a compartir aquí este documento. No lo vamos a leer, no lo vamos a leer, pero se los voy a compartir para que ustedes
Si tienen la curiosidad de leerlo, pues tengan cierto conocimiento de esos 613 mandamientos que se encuentran en la Torá, ¿sí? Que son los mandamientos del pueblo judío, ¿no? Aquí están los mandamientos, ¿no? Les voy a mandar dos documentos, dos documentos. Aquí hay una breve introducción y más adelante, pues aquí empiezan los mandamientos, ¿no? Primero, creer en Dios, no creer que hay otro Dios, solo el eterno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí los mandamientos de la ley, de las señales y los símbolos, el trato a los gentiles, oraciones y bendiciones. Y aquí están, por ejemplo, referente al núcleo del matrimonio, divorcio y familia, etcétera, etcétera. Miren, vean la cantidad de mandamientos que estableció Moisés para su pueblo, el pueblo elegido de Israel, ¿no? O sea, no fueron nada más 10 mandamientos, 613 mandamientos. Estos se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes los puedan estudiar con diligencia, con más calma, porque pues, son muchos, ¿no? Y entre ellos aquí está precisamente la mujer que comete adulterio, pues será muerta o lapidada, ¿no? Prácticamente, pero pues aquí está, miren. Y también tengo otro documento igual, también de los 613 mandamientos de Moisés, que es este otro. Eso se los voy a mandar por PDF, que son de las investigaciones alternas para que nosotros estemos más educados referente a lo que se refiere a la ley de Moisés. Por lo menos conocerla, aunque no tengamos que aprendernos los 613 documentos, sí conocer esas leyes que Moisés en su época enseñó en la Torá, ¿no? Bueno, y también les tengo preparado el siguiente documento. Bueno, más bien no documento, el siguiente video. Deseo que, perdón, lo disfruten. Es un documento, se me hizo muy bueno, bueno, un video muy complementario. Eh, Se los voy a compartir de mi oportunidad. Ok, aquí está, ya lo encontré. Ok, aquí está. Y en el español está muy clarito. Espero que lo disfruten. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes.
Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes y de nuevo rebelión. Luego más leyes, más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya, ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios, me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón, la historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, él le dijo a sus seguidores que él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Bueno, ¿qué les pareció el video? Un video muy cortito, muy explicativo, muy concreto. O sea, nos platican una gran historia de forma maravillosa y muy complementaria a lo que estamos aprendiendo. Este me pareció muy interesante junto con los 613 leyes de Moisés, porque nos va a ayudar a comprender precisamente todo lo que Jesús enseñaba. Algo que me llama la atención de este video y que es muy claro, en el mandamiento mayor que Jesús enseña, envuelve todo eso. Precisamente, si nosotros aplicamos ese mandamiento, todo está conectado. Todas esas 613 leyes están conectadas. O sea, no romperíamos esas leyes de cierta manera porque estamos actuando con rectitud y con buena voluntad y somos sinceros y no estamos juzgando.
En realidad todo está conectado. Eso yo me acabo de dar cuenta apenas unos meses estudiando un poquito más diligentemente el libro y me di cuenta que todo está conectado. Todo, en perfecta armonía y sincronización como un reloj. Entonces, el libro de una mente nos ha enseñado 2 mandamientos. Jesús solamente dejó 2 mandamientos fuera de esos 613 de la ley judía. El primero es, si ustedes lo recuerdan, ser perfectos como el Padre es perfecto. Ese es el primer pensamiento. Perdón, el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento que nos deja es, ámense los unos a los otros como mi Padre y yo os hemos amado. Ese es el segundo mandamiento. Y el segundo es el que nos ha costado, bueno, los dos nos han costado muchísimo, pero gracias a estas enseñanzas, lo que yo he logrado discernir y he tratado de transmitir en ustedes, en primera instancia, ¿qué se trata de hacer con el primer mandamiento? El primer mandamiento de ser perfectos como el Padre perfecto, si lo traducimos a la traducción literal, pues muchos de nosotros podríamos sentirnos abrumados porque decías, oye, Padre, ¿cómo me pides ser perfecto como tú eres perfecto? Si en esta vida va a ser imposible que logres ser perfecto, ¿no? Entonces muchos se desmoralizan. O otros simplemente no le ponen atención porque dicen, no, pues ¿cómo voy a conseguir esa perfección? O sea, es algo imposible que me pide Dios, no lo voy a poder lograr. Pero ojo, Dios no nos pide que alcancemos esa perfección en este mundo. Nos está pidiendo que alcancemos el perfeccionamiento humano, el perfeccionamiento del dominio del yo, de dominarnos a nosotros mismos, de ser, por ejemplo, en este caso, la mejor versión de Tere, la mejor versión de Octavio, la mejor versión de Héctor, la versión mejor de Marilena, de Priscila, de Alfonso. Que cada día que crezcamos seamos mejores, ¿sí? Eso requiere el dominio del yo y alcanzarlo humanamente. Y por eso Jesús lo enseñaba. El dominio de la naturaleza humana y el dominio del corazón es fundamental para alcanzar el perfeccionamiento que Dios nos pide. Ojo, ese perfeccionamiento lo vamos a aprender conforme vayamos ascendiendo hacia el paraíso y a su presencia divina. Entonces, como ven, lo podemos lograr, pero ojo, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Nos va a faltar mucho, como ya lo hemos platicado anteriormente. Y el segundo mandamiento, cuando yo me di cuenta de lo que realmente el Padre me estaba pidiendo, para mí fue liberador. El hecho de amarnos a los unos a los otros como Él nos ha amado, cuando descubrí que el amor que nos pide no es un amor de hermandad, sino un amor de fraternidad, de un amor de padre e hijos. Recordemos que el amor de un padre y una madre perdonan todo. Ese es el amor que nos pide el Padre para poder amar a nuestros semejantes, incluso aquellos que nos han herido, aquellos que nos desean odio y maldad, también hay que amarlos, porque son nuestros hijos. Si incluso tu hijo es un hijo descarriado, que es asesino, violador, etcétera, etcétera, si es tu hijo, lo perdonas. Y si fuera al revés, que sea tu hijo al que ultrajan y todo, aunque no sea el que fue el asesino de tus hijos o el violador de tus hijos o tus hijas, si tú entiendes que a la vez es tu hijo, es como vamos a aprender a perdonarlos y amarlos. Porque entonces Jesús nos está enseñando que cada uno de nosotros al mismo tiempo somos hijos y somos padres. Por eso es que exige la experiencia de la paternidad. Es indispensable que cada uno de nosotros vivamos la experiencia de ser padres, porque si no vivimos la experiencia de ser padres, no podemos llegar al paraíso. Ojo, no nos está diciendo que aquí tengamos que hacerlo, lo vamos a hacer en otras vidas, rumbo a la ascensión al paraíso. Pero definitivamente aquellos que no vivan esa experiencia de ser padres no van a comprender el amor de un padre o una madre. Solamente cuando te conviertes en papá y mamá, comprendes el significado de ser un padre o una madre. O en el caso de aquellos que no tengan hijos de forma consanguínea, que adopten, pero cuando ven y protegen a esos hijos adoptados, van a comprender el verdadero valor de ser padres. Acuérdense que el reino de los cielos no es un gobernante el que está reinando, es un padre. Jesús siempre llamó
a su padre como padre. Nunca le dijo rey o gobernante. En ningún escrito, tanto del libro de Orantia como escritos en la Biblia o cualquier escrito histórico, nombra a Jesús a Dios solamente como Dios, Padre o su Padre. Nunca le dijo el gobernante o el reino. O sea, ese es un concepto que en aquel entonces no podía dejarlo muy claro, por eso lo siguió usando, pero traducido el reino de los cielos es la familia universal. Para aquellos que no lo saben, existe un Padre universal, una Madre universal que viene siendo el Hijo eterno y un Hijo universal que viene siendo el Espíritu infinito. Ojo, no es el Espíritu Santo. Eso ya después lo aclararemos con el tiempo, pero esos dos mandatos son los que hacen que todo lo demás, tanto de leyes universales, espirituales que a las queremos nosotros lograr discernir, estén conectadas. A mí me trajo mucha luz cuando logré comprender eso y traerlo a la luz de mi vida. Es cuando comprendo cómo es que el Padre nos puede perdonar. Y el factor más importante es que si el Padre creó hijos totalmente imperfectos, es más que obvio que tiene que perdonarnos porque somos imperfectos y para alcanzar ese perfeccionamiento a través de la experiencia vamos a cometer muchos errores. Pero gracias a esos errores es como logramos crecer y ser mejores cada vez. Bueno, con esto quería yo dejarles este último legado del mensaje de la ley de Moisés. Realmente no vamos a terminar el documento, lo vamos a dejar aquí para que en la próxima semana, porque todavía le falta bastante, hay un complemento final que tengo en este documento preparado, también histórico para ir resumiendo todo esto, ir complementando todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, pero sin duda nos va a traer mucha luz y mucho discernimiento el poder comprender las verdades divinas del Padre. Pero si ustedes logran comprender que todo está conectado, o sea, el hecho de hacer la voluntad del Padre, ¿qué quiere decir? Hacer la voluntad del Padre no es hacer lo que el Padre nos manda. Esa es una traducción literal y además que no hemos logrado comprender. Hacer la voluntad del Padre es el deseo excelso de parecernos a Él o ser semejantes a Él y de llegar hasta su presencia. Si el Padre es amor, bondad, belleza y verdad, al envolver todo eso dentro de hacer su voluntad, estamos obedeciendo todas sus leyes universales, no nomás las leyes de Dios o las leyes terrenales, sino las leyes divinas. Bueno, espero que me haya podido explicar más que confundirlos. Les agradezco, amada familia. Si tienen algún comentario sobre lo que les acabo de platicar, si les ha quedado alguna duda, de una vez pregunten para que yo de cierta manera pueda aportar algo de luz a sus vidas. Si les quedó claro, pues ahora sí que estoy fascinado. Excelente, Héctor, qué bueno que te agradó. Hermana Tere, tú que no has estado mucho con nosotros, por lo menos, ¿qué te pareció la sesión del día de hoy? Estás en mute. Le pongo el micrófono. Ahora sí. No, pues, como dices, uno tiene la versión de la Iglesia Católica, ¿no? De la mujer que comete adulterio y que al final, bueno, pues el mensaje de que pues no hay nadie que no tenga pecado, nadie somos perfectos. Me pareció muy interesante conocer en realidad La historia. es esta verdad, no la versión de la Iglesia Católica. Y por otro lado, efectivamente, ¿no? Que él sabía, porque yo creo que podía ver sus mentes y sus corazones de toda esa gente que estaba tramando esa trampa, ¿no? Pero bueno, o sea, al final es todo amor, porque además también no condenó, Así no es. los condenó, ni se vengó, ¿no? Es una Vamos, muestra de cómo cómo nos ama, aún siendo imperfectos y aún siendo con ese corazón impuro, ¿no? es Sí, correcto. muy bien. Y yo también pensaba que los mandamientos de Moisés eran nada más 10, ¿eh? Mm. No, No, pues yo también, ya los estaré leyendo. sí. Muy interesante.
muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias por el tiempo y por las aportaciones de todos. Gracias, Tere. Qué gusto que te gustó. Adelante, Héctor. Yo, esos 613 mandamientos son los mismos que están en el Pentateuco, en los 5 libros de Pentateuco. Es que no sé si es en Números o en Levítico, donde hay un montón de mandamientos también. La verdad no te estoy seguro, hermano Héctor. Ahí sí te la quedo de ver. Desconozco para qué es más que la verdad. Eh, no he entrado a leer realmente los números, entonces no sabría decirte, pero algo que sí me queda claro es que recordemos que parte de la Biblia cristiana pues está conformada con los antiguos libros judíos sumados al nuevo evangelio, ¿no? Que es el que predicó supuestamente Jesús y son los nuevos testimonios que dan los cuatro apóstoles, ¿no? Conformado con otros eh, discípulos de ellos que van formando la nueva Biblia, ¿no? El Nuevo Y, Testamento. Entonces, es muy seguro que muchos de ellos que eran judíos porque pues ya sabemos, mucha gente desconoce que Jesús era judío, ¿no? Obviamente pues no saben la historia, pero eh, ellos creían que el cristianismo era algo nuevo y Jesús era algo nuevo, o sea, y cuando te das cuenta que Jesús vivió entre los judíos y aprendió todas las leyes de los ancianos y la ley de Moisés en la Torá y todos los antiguos escritos históricos judíos de los profetas, pues te das cuenta que la iglesia cristiana está construido en base a esas enseñanzas también de los judíos. O sea, ya, y, y, podríamos y esta, decir los judíos también, aunque no lo somos en verdad, ¿no? no, no. Y otra cosita que quiero compartir es sobre el adulterio, ¿no? O sea, ya conociendo la verdadera historia de ese pasaje, para mí no hay adulterio, porque adulterio sería donde ella lo haga a escondidas del esposo. En este caso, ella fue más bien utilizada. Entonces, pues realmente no habría adulterio. Eso es lo Exacto, otro de que exacto, exacto. Claro, porque no hay engaño, No fue por su voluntad, o sea, no la hay engaño. forzaron. El marido sabía y lo promovía, ¿no? Sí, es por correcto, patrón. Comerciaba con ella. exacto. Entonces, bueno, qué injustos luego somos nosotros al no saber realmente la historia detrás de todas las historias, ¿no? Que así a veces nos ha pasado, a veces, aunque no somos intencionalmente, no queremos juzgar, pero nos cuentan una historia y ahí vamos a dar nuestra opinión, ¿no? Y ni siquiera sabemos la historia completa, ¿no? Adelante, Alfonso. No, nada más para agradecerte que la invitación y qué bueno que estoy participando y escuchando ah, algo tan lleno de esfuerzo. Admiro tu esfuerzo y tu dedicación. Qué bonito ah, lo que lo que he estado percibiendo de ti, que le pones mucho, es ¿cómo se dice? Contagioso, porque según se pone alegre y se pone, o estar escuchando, ¿verdad? Que le pones bastantes ganas y esfuerzo. Qué bueno. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, Alfonso, con todo gusto lo hacemos, sobre todo con mucho amor, con mucho cariño, porque Más parte que del nada. servicio es eso. Recuerden Sí. que nosotros dentro de estas enseñanzas divinas, pues es enseñar el idioma del espíritu y el idioma del espíritu es amor y Ujú. Dios es amor. Si Así predicamos, es. pero no predicamos con el ejemplo, pues entonces, ¿dónde está la muestra de amor? ¿No? Que también es Sí, ese dicho que dicen, sé lo que quieres enseñar. exacto, Sí, sé lo que quieres enseñar. O sea, como dices, vamos a enseñar lo del amor, pues seamos amor. así es, No, o sea, Claro, es la congruencia en lo que decimos y en lo que hacemos, exacto, exacto. porque hay gente que dice una cosa, pero sus hechos son
Otra, yo creo que también por eso en la Biblia dice, o Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es, Exacto. así es. Y todo eso viene a darnos eso que quiso decir, ¿verdad? Lo que quiso cuando las parábolas y lo que dijo, por sus frutos los conoceréis, ámense los unos a los otros para que vean que son mis discípulos. Pero todo eso lo estamos entendiendo y lo estamos sintiendo, ¿no? En estos momentos, ¿no? De que apreciamos y le damos valor a lo que estamos llevando a cabo ahorita en estos 2 horas en la clase, ¿no? Y pues qué bonito que todos estemos así en esa, ¿cómo diremos? Onda, Vibración, ¿no? Vibración, exacto, ¿verdad? en esa Qué armonía. bueno, exacto. No, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Ceres. Sí, definitivamente estamos predicando amor y tenemos que predicarlo con el ejemplo, a través de los frutos del Espíritu que Jesús nos enseñó, que no les quedaba claro a nuestros hermanos del pasado, pero los frutos del Espíritu es el servicio amante a nuestros semejantes y hay que hacerlo con amor y devoción, consagrados siempre al Padre para que realmente puedan verse en la persona. Por eso es que Jesús, bueno, si me van a juzgar, él decía, pues pregúntenle a quien me conocen, ¿no? No me preguntes a mí. Yo puedo decir mil cosas de mí y decirte que soy muy bueno, muy bondadoso, no, mejor pregúntale a aquellos que me conocen y a través de ellos vamos a conocer a las personas. O sea, es predicar con el ejemplo, definitivamente. Muchas gracias, hermano. Héctor, perdón, Octavio, ¿tienes la mano levantada o no se va? No, ahora sí la levanté, no. Nada más Adelante. para despedirme, saludarlos y me dio gusto verlos y estar participando. Nada más quería hacer como un resumen. El el Pentateuco son los 5 libros que escribió Moisés, que son los primeros que están en la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Mm, Y la ley mosaica es como un extracto o una interpretación de estos libros donde se manejan más de 600, creo que 613 mandamientos que los fueron como, de acuerdo a todos esos libros, como que se los extrajeron a esos libros y pusieron y lo dejaron dentro de la Torah y eso es lo que le llaman la ley mosaica. No sé si sirva de algo, pero yo es lo que sé. Gracias y gusto en saludar. no, muchas gracias, Octavio. Sí, ya recordé esa parte, tienes razón. Qué bueno que lo complementas porque nos dejas muy claro que obviamente están dentro de los primeros 5 libros, eh, esos que pertenecen a la Torah precisamente, ¿no? Bueno, yo no domino la Torah, o sea, también soy un aprendiz en ese aspecto, estoy igual que ustedes aprendiendo, y de eso se trata estos estudios para ampliar, precisamente ampliar este conocimiento sobre la ley de Moisés. Puede que ya no esté vigente, pero sin embargo o sea, acuérdense que Jesús enseñaba las bondades de las leyes de los antiguos profetas. Tomaba lo bueno de esas bondades, no todas. Y puede que en la ley de Moisés haya cosas buenas que moralmente nos puedan también servir. ¿Por qué no aprenderlas? O bueno, si ya las tenemos, pues reafirmarlas nada más, ¿no? Pero recordemos que todos esos valores espirituales que estamos aprendiendo conforman la ley moral de la humanidad, ¿no? Cuando nosotros aprendamos a dominar esos valores morales para después transformarlos en los valores espirituales, es cada vez que estamos creciendo en discernimiento, en luz y en el dominio de yo para entrar en la madurez, en la estatura de la filiación, en la madurez de la sabiduría espiritual. Ojalá podamos lograrlo para poder llevar esta luz a todos nuestros hermanos, que ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, les agradezco todas sus participaciones. Realmente ha sido un privilegio, un honor y una bendición poder compartir con ustedes. Les agradezco, como siempre, su tiempo que me regalan al asistir a esta reunión. Y Dios mediante, si Dios lo quiere, nos estamos viendo el próximo viernes
Y solamente darles el aviso que el viernes 1 no vamos a dar reunión, ya que tengo yo un compromiso personal y con el trabajo que se me junta también, pues ya saben que el primer viernes de mes les había comentado que posiblemente no haría las reuniones porque pues el trabajo me lo impide. Entonces, como ya tenemos la fecha exacta, el día 1, viernes 1 de diciembre, no vamos a tener reunión, pero nos vemos el viernes 8. Y en 15 días, pues aquí nos estamos viendo. Dios mediante. Perfecto. Claro Bueno, que sí. que Perfecto, estén- muchas Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Excelente, bendecida noche, hermanos. Que Dios los bendiga, me los cuide y me los proteja hoy y siempre. Amén, amén. Bendiciones, Amén. gracias. Amén, amén. Amén. Amén.